noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 de la noche, ya estamos en vivo en este día feriado hasta las 10 de la noche, en un día con mucha información política. Se conoció ayer el fallecimiento del doctor Enrique Petracchi, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Un ratito le vamos a contar bueno, qué está pasando en la Corte Suprema, cómo queda el máximo Tribunal de Justicia y qué chances tiene Cristina o no de designar un nuevo juez supremo antes de dejar el poder en diciembre del 2015. También se conoció hoy algo que de alguna manera tuvo una amplia repercusión en toda la política, porque falleció a los 92 años Antonio Cafiero, el último peronista histórico, sin duda. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de lo que significó Cafiero y un poquito cómo se ve hoy el peronismo después de la renovación que está ocurriendo en distintos sectores del peronismo, pero lejos tal vez del justicialismo. Algunos están con Macri, otros están con el Frente Renovador de Massa, otros están con Daniel Scioli, es decir, alejados de hoy el peronismo oficial que monopoliza el kirchnerismo con su máxima líder, Cristina Fernández de Kirchner. Antes de meternos en esos temas, otra noticia del fin de semana tuvo que ver con el triunfo de Evo Morales en Bolivia. Se estima que ganó con el 60% de los votos, hubo algún problema con los cómputos, se está haciendo un recuento lentamente, pero es innegable que hubo un triunfo contundente de Evo Morales, que ha conseguido lo que no pudo Cristina, la reelección. Es decir, Evo Morales, que llega al poder en enero del 2006, va a gobernar Bolivia hasta el año 2020, trascendiendo de alguna manera obviamente a Chávez, a Lula, a la propia Cristina, es decir, a varios de los que en Latinoamérica lo apoyaron durante los últimos años. Pero sobre todo, el triunfo de Evo Morales interpela al kirchnerismo, no como modalidad de construcción política, sino con lo que ha pasado con el modelo económico de Cristina en los últimos años y el modelo económico de Evo Morales, que curiosamente en los últimos tiempos ha sido elogiado por el Wall Street Journal, por el New York Times, por sectores empresarios que en algún momento lo resistían duramente. Y la pregunta que uno se hace es por qué Evo Morales consiguió lo que Cristina y el kirchnerismo no consiguieron, que es crecer durante muchos años de manera pareja, sin altibajos y con bajísimas tasas de inflación, además de acumular enormes reservas en el Banco Central boliviano, lo cual disuade toda posibilidad de devaluación o de corrida contra la moneda local. Porque Evo Morales logró, pese a tener a todo el establishment económico en contra, en algún momento al propio Fondo Monetario Internacional, a los organismos internacionales de crédito en contra, porque logró consolidar un modelo económico que en el caso del kirchnerismo todos coinciden que está agotado. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, este año en términos de comparación de datos entre la economía argentina y la economía boliviana. La economía argentina este año va a tener una caída que algunos, por ejemplo Miguel Bain, muy cercano hoy a Daniel Scioli, estiman en 2,5% de recesión, de caída del PBI. Algunos dicen que puede ser 2%, 1,5%, otros dicen 3%, pero sin duda una caída del PBI, mientras Bolivia este año va a crecer arriba del 5% anual. Por otro lado, este año la inflación en la Argentina va a tener un piso del 35%, mientras Bolivia va a tener una inflación tal vez inferior al 4%. Llevan acumulado en lo que va del año 3,5% de inflación y apuestan a tener una inflación este año por debajo del 4%. Por otro lado, las reservas del Banco Central boliviano se han multiplicado por 5 en los últimos años, desde que Evo llegó al poder en el año 2006. Eran de 3.000 millones de dólares, hoy son de más de 15.000 millones de dólares. En cambio, las reservas del Banco Central argentino han caído 40% en los últimos 3 años, 40% de caída de las reservas. Para que se den una idea, Evo Morales tiene en su Banco Central, con este nivel de reservas, en términos del tamaño de la economía boliviana, que es una economía chiquita, tiene más del 50% del PBI en reservas. Es decir, tiene una cobertura total si en algún momento el establishment económico, local, internacional, si los Brito, si los Citibank,
si los cucos que asolan a Cristina y la tienen en algunos casos contra las cuerdas, bueno, quisieran correr contra el boliviano, que es la moneda boliviana. Tiene el 50% de su PBI en reservas del Banco Central. Argentina, que tiene una historia económica muy turbulenta, de default, de cesación de pagos, de corridas bancarias, de mega devaluaciones y también de corridas contra su moneda, tiene apenas 5% del PBI en reservas. Si Argentina quisiera tener hoy el mismo nivel de cobertura de reservas que tiene Bolivia, tendría que tener 10 veces más de reservas en términos de lo que es su PBI, es decir, que en vez de ser 27.000 millones de dólares de reservas argentinas, para equipararse con lo que tiene Bolivia en su Banco Central para defender su moneda, tendría que tener 270.000 millones de dólares la Argentina para equipararse a lo que tiene hoy Evo Morales. Lo que ha hecho Evo Morales con las reservas de su Banco Central es similar a lo que han hecho otros países, tal vez con políticas más ortodoxas, Perú, Colombia, otros países latinoamericanos que han comprado su propio FMI, es decir, se compraron su propio reaseguro anticrisis. Ya no necesitan ir a pedirle al Fondo Monetario o al Banco Mundial o a los organismos de crédito internacionales porque tienen sus dólares contantes y sonantes en reservas de sus bancos centrales. No es el caso de Argentina, que está en un mínimo apenas para defender su moneda. Bueno, ¿y qué ha pasado con el dólar? El gran cuco, siendo que Bolivia, lo mismo que en Argentina, a diferencia de Australia o de Canadá, países que tienen bajas reservas porque tienen historias de mucha estabilidad económica y nadie imagina que vayan a correr contra sus monedas, es decir, que vayan a correr al dólar en esos países, en Australia o en Canadá. Bueno, tanto Bolivia como la Argentina tienen historias económicas, les decía, muy complicadas, entonces siempre está la incertidumbre de tratar de no devaluar, tratar de que el dólar no se coma a la moneda local. Bueno, ¿qué ha pasado en la Argentina? En el 2006 el dólar estaba en 3 pesitos, no sé si se acuerdan. Y en el 2014, este año, el dólar está en el oficial a 8 pesos con 50, es decir, una suba de más del 150% del dólar, y en el paralelo, que es el que se consigue en la calle, porque tenemos cepo al dólar, está a 15 pesos. Es decir, el dólar se multiplicó por 5. Una fortísima devaluación del peso desde el 2006 hasta el día de hoy. Devaluación del peso que no tiene que ver con otra cosa que con la inflación, ahora lo vamos a ver. No tiene tanto que ver con que subió el dólar. En la suba del dólar se expresa esto, que la inflación se comió a la moneda argentina, nuestro pesito. En cambio en Bolivia, la moneda se llama boliviano, el dólar estaba a 8 bolivianos en el 2006, en enero del 2006, cuando asume Evo Morales, y hoy está a 6,90 bolivianos el dólar en Bolivia. Es decir, mientras el dólar en Bolivia en los últimos 8 años cayó 20%, se fortaleció el boliviano. En la Argentina el dólar subió en los últimos 8 años 150% respecto al dólar oficial y más del 300% respecto al dólar paralelo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Evo Morales le ganó a Cristina desde el punto de vista del modelo económico? ¿Por qué Evo consiguió lo que muchos países, hay que reconocerlo, han logrado en los últimos tiempos en Latinoamérica, salvo Venezuela y salvo Argentina, pero Evo Morales con un discurso muy radicalizado desde el punto de vista político, reivindicando el socialismo, a Marx, a Engels, llegando al gobierno y nacionalizando el principal recurso no renovable de Bolivia, que son las reservas petrolíferas y gasíferas. ¿Por qué logra después ser elogiado por todo el mundo y tener el control total de su economía? Con altísimo crecimiento, muy baja inflación y enorme cantidad de dólares en su Banco Central. Miren lo que ha pasado con el modelo económico kirchnerista en la última década. Siempre lo contamos, tuvo 3 etapas. La primera etapa, las barritas verdes son las de crecimiento económico, la línea amarilla es la de inflación. La primera etapa funcionó bien el modelo hasta el 2007, con alto crecimiento, tasas del 7, 8, 9% de crecimiento, tasas chinas y baja inflación de un dígito. En la segunda etapa aparece la inflación, tasas de arriba del 20% de inflación, salvo en la recesión del año 2009 que baja el 15% la inflación, y crecimiento más moderado. Pero, salvo la recesión del 2009 por la crisis internacional, el crecimiento al fin. La última etapa marca que el modelo kirchnerista está totalmente agotado. No hay ninguna chance de revivir este modelo, salvo que haya cambios profundos desde el punto de vista de la política económica. Es una etapa de estancamiento en los últimos 3 años de la economía con altísima inflación. 25% de inflación en el 2012, 28% de inflación
en el 2013 y 35% de inflación de piso en el 2014, cuando la economía va a caer más del 2%. En el 2012 no creció, el año pasado creció 3%, el promedio de los últimos 3 años da una economía creciendo en promedio entre 0 y 1%, nada, estancamiento. Y altísima inflación, arriba todos los años del 25% anual. Fíjense lo que ha pasado con el modelo boliviano. Uno se pregunta por qué, como dice Cristina, el mundo se nos cayó encima, es decir, se le cayó encima a Argentina, y no se le cayó encima a Bolivia. ¿Por qué Evo Morales en los últimos 3 años ha podido crecer a tasas del 5% anual, ininterrumpidos, constante, 2012, 2013, 2014, con inflaciones entre el 4 y el 5% todos los años? ¿Por qué a Argentina se le cae el mundo encima? ¿Por qué a Argentina la acosan los empresarios argentinos, los banqueros argentinos, la oligarquía financiera internacional? Y a Evo Morales, que tiene un discurso más iridiscente desde el punto de vista ideológico, lo dejan tranquilo y lo dejan crecer tanto. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, es algo que vamos a discutir en un minuto. Y fíjense en la otra virtud del modelo económico boliviano en los últimos años. Ha crecido parejo. Es decir, nunca ha tenido tasas del 9% chinas, porque lo ha controlado. Porque cuando crecía demasiado, como en el año 2008 y se les disparó la inflación al 11-12%, prefirieron regular, bajar la inflación y crecer un poquito menos. Y por eso siempre crecieron en promedio alrededor del 5%, parejito, todos los años, incluso en la crisis internacional del 2009. Bolivia crece 3,5% con una baja muy fuerte de la inflación. Es decir, Evo Morales no solamente ha cuidado el tema del crecimiento económico, sino que es preferible que ese crecimiento sea ininterrumpido durante 8 años parejo, con tasas de inflación controladas, porque eso es lo que permitió que Bolivia hoy tenga moneda. Es decir, el boliviano, a diferencia de lo que ocurría 8 años atrás, está hoy monopolizando la mayoría, el 85-90% de las transacciones económicas en Bolivia. Hace 8 años el dólar monopolizaba el 90% de las transacciones económicas en Bolivia. Es decir, el boliviano, con la estabilidad y la caída del dólar en Bolivia, ha logrado monopolizar las transacciones económicas. En la Argentina pasa al revés. Tuvimos una etapa muy exitosa de especificación hasta el 2007 y después el dólar se empezó a comer junto con la inflación nuestra moneda. Vamos a hablar con Martín Siva, que escribió este libro, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales, alguien que le hizo más de 100 entrevistas a Evo Morales, que ha compartido su intimidad. Mirá este informe. Aunque los une una relación de afecto, Evo Morales y Cristina Fernández llevan adelante modelos económicos que presentan resultados antagónicos. Reelecto por 6 años más, con el 60% de los votos, el presidente de Bolivia se convertirá en el mandatario que gobernará su país por el periodo más largo de la historia. Morales terminó su segundo mandato con el crecimiento más alto de América del Sur, a una tasa promedio del 5% anual y con una inflación inferior al 6%. Este año el gobierno de Evo apuesta a superar el crecimiento del 5,5% que preveía en el presupuesto 2013 y el FMI estima que será del 5,2% en 2014. Morales combina su discurso antiimperialista con la austeridad fiscal y el incremento récord de las reservas del Banco Central. Además, logró el acceso barato al financiamiento externo, algo que Bolivia no conseguía en los últimos 100 años. A partir de mayo de 2006, la profunda reforma hidrocarburífera obligó a las empresas energéticas extranjeras a adaptarse a un pago del 32% adicional en impuestos y regalías. Pese a eso, Morales logró una buena relación con el empresariado que antes lo demonizaba. El primer presidente indígena en la historia de Bolivia bajó la pobreza del 64 al 45% y la indigencia del 38 al 18%. La presidenta argentina llamó a Evo para felicitarlo, pero su realidad económica no podría ser más contrastante. Inflación de entre el 35 y el 40% anual, crecimiento nulo o negativo y reservas que disminuyeron un 45% en los últimos 3 años. Un ratito vamos a estar hablando con Diego Santilli, senador del PRO, que ya está en nuestros estudios, con Alberto de Facio, senador provincial de Scioli, del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Juana Mondarain, hombre fuerte de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, y con Roy Cortina, diputado nacional del Frente UNEN, por el socialismo. Martín Siva, gracias por venir. Bueno, Martín escribió este libro, Jefazo, retrato íntimo de Evo Morales,
Y la verdad que abre muchos interrogantes de por qué Evo Morales, que va a gobernar otro periodo más, Bolivia hasta el 2020, logra este éxito económico, o por lo menos mantener el control total de su economía con las mismas condiciones internacionales que las que tiene Argentina, me imagino con los empresarios igual o peores desde el punto de vista de querer imponer cuestiones del establishment económico, con una posición que en algunos casos se armó contra el propio Evo Morales, a diferencia de la oposición política argentina, que desde ese aspecto luce bastante civilizada. ¿Por qué Evo Morales logra contener la situación económica y Argentina no? Parece que es muy importante pensar en el acto fundacional del gobierno de Morales, que es la nacionalización de los hidrocarburos, ¿sí? En ese momento las empresas petroleras dejaban el país el 18% de sus ganancias y se llevaban el 82%. ¿Sí? Ahora dejan entre el 50% y el 60%, y el Estado ha aumentado su participación en la economía, que era el 10%, al 32%. Todo eso ha generado un excedente en programas sociales y en políticas sociales que han resultado muy efectivas. De modo que no es que Evo Morales se transformó en la niña mimada de los mercados financieros, sino que aceptan su liderazgo político indiscutido y han habido mejoras innegables. Ahora, desde el punto de vista de la nacionalización de los hidrocarburos que hace Evo Morales y se apropia desde el 2006 con el 50 y pico % de la renta, antes le quedaba muy poco al Estado boliviano, igualmente todas las empresas que decían que se iban a ir de Bolivia se quedan y empiezan a hacer negocios con el Estado boliviano. Sí, en ese momento me acuerdo, entrevistando a los directivos de YPF Repsol o Petrobras, amenazaban con irse, decían que era una expropiación, pero se quedaron todos y todos han tenido una gran rentabilidad. Imagínate lo que ganaban antes de Evo Morales. Entonces eso fue como puso a Bolivia en otra relación a estas empresas, y también las materias primas de Bolivia, los precios han sido excelentes, soja, minerales y el gas, todos aumentaron, eso también ayuda mucho. A ver, lo que hay que entender es que los países chicos que tienen un recurso natural estratégico no renovable, como son los hidrocarburos, suelen controlar en todo el mundo, por parte del Estado, ese recurso estratégico. Lo hace Chile con el cobre, lo hace México con el petróleo, bueno, lo hace Venezuela, ahora Argentina con YPF en gran medida. Lo que pasa es que vos podés usarlo bien o mal. Venezuela también tiene estatizado el 95% de los dólares que ingresan a Venezuela son de PDVSA y tienen 60% de inflación y una economía de este año en recesión. Y un dólar paralelo que es 50 veces más alto que el dólar oficial. Se ha destacado mucho la figura de Luis Arce, el ministro de Economía boliviano, que Evo no conocía cuando llega. El primer día que lo convoca a su despacho, Evo no conocía a este hombre que es un economista con un máster en Inglaterra. Sí, Evo llega a la presidencia sin saber cómo se genera la inflación. Él lo ha contado varias veces que no sabía cómo se genera la inflación. Ahora, si uno ve los ministros... ¿Cómo que llega a la presidencia sin saber lo que es la inflación? Yo presencié ese encuentro con inversionistas en Council Las Américas en Nueva York, y yo cuando llegué a la presidencia no sabía cómo se genera la inflación, me tenían que explicar porque yo no sabía, no tenía esos saberes formales que supuestamente hay que tener para ser presidente. Él era el agricultor cocalero de una economía más basada en el trueque y esas cosas. Pero era un dirigente sindical, era diputado, pero tiene que ver también con una provocación y con la idea que hay supuestos saberes formales que hay que tener para ser presidente, que finalmente en los hechos lo importante es saber cómo funciona la cuestión inflacionaria. Ahora, lo que es muy importante, que en Bolivia ha habido una revolución política, en el sentido que hay una vieja élite que no gobierna más. Entonces hay dirigentes campesinos, intelectuales, profesionales, que son los que llevan la gestión, con una excepción, y es Luis Arce, que es un funcionario es el funcionario de línea del Banco Central, que es el que convenció a Evo Morales que hay que tener un gasto público controlado y que la inflación tiene que estar controlada. Pensá que en Bolivia en el año 85 hubo 24.000% de inflación anual. Entonces, es una hiperinflación como la que tuvimos en Argentina en el 89-90. En esa historia de hiperinflación, y aparte con las especulaciones sobre las posibilidades que Evo Morales no durara ni 6 meses, era un tema central el gasto controlado. Incluso le ha sido bastante duro en las negociaciones con los gremios, en los aumentos. Entonces hay algo que fue inesperado para la derecha, para la oposición, incluso para los propios partidarios de Evo Morales, es Evo Morales tan centrado en la gestión. Pero ojo, había una inversión en infraestructura que nunca antes había ocurrido en la historia de Bolivia, carreteras, o sea, es muy visible la inversión del Estado en toda la... No es solamente que es un ministro que pisa el gasto. Vos sabés que hoy hablé por radio con estas cosas que se pueden hacer, porque aparte no hay, digamos, ahí por lo menos un bloqueo con los medios del exterior. Sé que Evo Morales es muy duro con los medios locales, pero hablé con Esther Morales,
una de las dos hermanas de Evo Morales, que me contaba que Morales seguía por 3 principios. Yo pensé que era parte de algo que inventaba el periodismo, porque lo leí en varios artículos, pero me lo dijo ella en la charla, muy básica, digamos, ¿no? Con muy pocos recursos, si se quiere, lingüísticos, pero ella me explicó que Morales seguía por 3 principios de la cultura aymara, ¿no? De la cultura propia de la nación indígena a la cual pertenece Evo Morales. El ama sua, que es no seas ladrón; el ama aquella, que es no seas flojo, es decir, tener valor, coraje; y el ama huya, que es no seas mentiroso. Sí. Me impactó esto, no seas ladrón, no seas mentiroso. El flojo es no seas vago. Entonces ese mandato de levantarse a las 4 de la mañana y empezar las primeras reuniones a las 5 de la mañana hasta las 12, tiene que ver con esa relación que tiene sacrificial. O sea, algunas no tiene familia, no tiene vida más allá de la política, y una cosa casi sacrificial. Y no seas ladrón es otra de las variables muy importantes. En la percepción social de los bolivianos, Evo Morales es un hombre íntegro. Digamos, en general la vieja política estaba asociada a la corrupción, y Evo Morales, han habido casos de corrupción. La mano derecha, el galucho de Evo Morales, hace 6 años que está preso en una cárcel común por cobrar una coima de $500.000. O sea, preso está el tipo. Está preso y sin asistencia del Estado. Es decir, hubo casos de corrupción, pero la integridad personal del presidente no está en duda. Eso me parece importante, ¿no? Yo siempre digo, y muchos se enojan, que la corrupción no tiene que ver con el desarrollo económico. Hay papers escritos en economía de por qué en el sudeste asiático países muy corruptos han sido las estrellas del crecimiento económico. Pero es un deber moral, y desde el punto de vista institucional es un deber de la democracia perseguir a los corruptos. Ahora, sin embargo, en Bolivia, en Argentina, la injerencia del Estado ha estado asociada a mucha corrupción. Sí. Y en muchos casos también a buena parte de la dirigencia mirar para otro lado respecto a la corrupción. Sí. Y hay también una cuestión ideológica sobre qué es ser de izquierda. Evo Morales considera que la lucha contra la corrupción no es una bandera de la derecha ni de la prensa, sino que tiene que ser una prioridad. Por eso la cuestión de la austeridad, la poca ostentación o la nula ostentación económica, y la idea que los funcionarios tienen que, digamos, mantener, incluso eso había tenido problemas porque los sueldos son muy bajos. Evo Morales gana $3.000 como presidente y nadie puede cobrar más de $3.000. Imagínate, para el presidente de IPFB, o sea, cualquier especialista. Bueno, para mí es fuerte, ¿no? Porque parece una soncera, ¿no? Estos 3 principios: no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Parece casi un tratado político, ¿no? Aunque es simplemente 3 preceptos de la cultura aymara. Imagínense esos 3 preceptos impuestos acá como base de consenso social en la Argentina. Martín, contame un par de anécdotas. Vos has estado más de 100 veces con Evo Morales. Vos sos rubio, alto, de ojos claros. Evo, todo lo contrario del aspecto físico. En algún momento pensó que eras agente de la CIA cuando fuiste como periodista a ver al Evo muy lejos de ser presidente. Jamás te imaginaste que iba a ser presidente de Bolivia. No, la primera entrevista es el año 95, que yo era corresponsal de un diario boliviano, y él hace poco me dijo que él pensaba que yo era agente de la CIA. No sé si lo sigue pensando, pero en ese momento lo pensó, en el año 95. Pero bueno, de cualquier manera te dio mucha confianza y has participado de viajes de Evo al exterior, digamos, de la intimidad de las reuniones de gabinete, de cómo toma las decisiones. Contame un par de anécdotas que muestran esto de no seas ladrón, de por lo menos la imagen de austeridad que da Evo Morales hacia afuera, pero también en la intimidad con su círculo íntimo. Bueno, una vez cuando llegamos a Nigeria por una reunión de presidentes, lo esperaba, tuve una reunión con Gaddafi. Cuando llegamos al hotel, en una delegación muy chica de cinco personas. Habías viajado en un avioncito que alquilaba en ese momento Evo Morales. Un avión que le prestaba a Chávez, ahora ya tiene su propio avión, un avión venezolano, y llegamos a Nigeria, y después de la reunión llegamos al hotel, que la organización de la cumbre le había dado una habitación, y le dijeron, bueno, si usted quiere tener otra habitación para sus custodias o para otras personas, tiene que pagarlo. Entonces Evo Morales dijo, no, yo voy a dormir en la suite presidencial, el custodias en el living, y Martín y el ministro de la presidencia en la cama matrimonial de la otra habitación. O sea que vos tuviste que dormir en la cama matrimonial con el jefe de gabinete de Evo Morales, porque Evo Morales no quería contratar otra habitación. Exacto. ¿Qué experiencia te hizo pasar? Es complicada. Y la otra situación me contabas en Washington también, que en vez de hacer shopping e ir de guardarropa en Washington, en una cumbre del Fondo Monetario. Sí, no, él va en todos los septiembre para la inauguración anual de las sesiones ordinarias de Naciones Unidas. Y entonces Evo Morales juega mucho al fútbol y sale mucho a correr, entonces íbamos a ir a correr a la mañana, y se dio cuenta que no había traído sus zapatillas para correr. Para correr. Entonces no hubo
no hubo running, como se dice. Es decir, nadie le dijo, vamos a comprar zapatillas, a hacer shopping. Sí, no surgió, como que él, sí. La idea que tenía es que si no había traído sus zapatillas de correr, no podía salir. No podía salir, es decir, como una persona común, digamos, que no quiere gastar de más. En general hay esa idea. Vos decís, bueno, estaba actuando porque yo después le iba a escribir el libro, pero realmente no creo, porque es así como ha sido siempre antes de ser presidente, y en la presidencia, mismo que mencionaste a la hermana, él ha hecho cero nepotismo y no hay ningún funcionario, ningún pariente directo de él en la función pública, precisamente por eso, por el tema de los problemas que puede traer. Ahora, sorprende, yo mostraba los datos, ahí lo vamos a poner, del tema de cómo han fortalecido sus reservas en el Banco Central de Bolivia, cómo han logrado que el dólar cayera respecto al boliviano en los últimos 8 años. Por eso muchos argentinos que están en la frontera compran bolivianos, que es lo mismo que comprar dólares, y obviamente a los bolivianos que están acá cada vez les conviene menos trabajar acá, porque tienen que comprar el dólar a 15 y después enviarlo a Bolivia, y ese dólar en Bolivia vale menos que lo que valía hace 8 años, es decir, salen perdiendo. Pero el otro dato distintivo es que hoy Evo Morales puede salir a los mercados financieros, pedir plata, crédito, lo ha pedido ya hace más de 2 años, en el 2012, y le cobraron una tasa de interés abajo del 5% anual en dólares, por 500 millones de dólares, la primera vez que en 100 años Bolivia sale a emitir crédito, deuda, para hacer obras de infraestructura. Argentina no está pudiendo salir a los mercados porque le cobran, recién se bajó Scioli, por ejemplo, quería emitir y le cobraban arriba del 12-13% anual en dólares, una tasa usuraria. Es decir, 3 veces más de lo que le cobran a Bolivia. También, de alguna manera, Evo Morales ha logrado ser una especie de favorito de los mercados, o tiene que ver con las condiciones estas económicas que muestra la economía boliviana? Me parece que frente a estos datos, los mercados, y sobre todo este liderazgo político, me parece que no tienen mucho que discutir. Son simpatías, aparte me parece que para funcionar como el populismo aceptable, después de las experiencias de Venezuela y Argentina, pero digamos, hay muchas cuestiones de distribución de la del ingreso, que las empresas paguen más, eso no son las políticas que los mercados desean. Tampoco hay que tomar, me parece que sobre esas variables los mercados están más contentos. ¿Vos decís que todos estos números de estabilidad macroeconómica no están puestos al servicio de las empresas o puestos al servicio del establishment financiero en Bolivia? No, la prioridad de Evo Morales, y creo que es claro, es reducir la pobreza y la desigualdad, y que los bolivianos, como dice el eslogan, vivan mejor. Ese es el punto. Con debilidades, que para mí lo más importante es la personalización, que son los grandes problemas. Es decir, Evo Morales es muy popular, pero su partido político es débil. Entonces la sucesión es un gran drama. Si no, la organización política, además, no crece, y si no surgen nuevos sucesores, se pueden repetir las experiencias, por ejemplo, de Venezuela. Evo Morales cometió un primer pecado, que fue reformar la Constitución. Es decir, que completó su segundo periodo, ahora va a ir por un tercer periodo. Ahora, la nueva Constitución solo permite 2 periodos presidenciales. Él tomó el primer periodo de la reforma como el primer periodo de gobierno. Sí. Ahora simplemente tendría hasta el 2020 y nada más, se tendría que ir a su casa. ¿Cuál es el riesgo? ¿Que haga otra reforma de la Constitución? Sí. Ojo, la reforma de la Constitución, él subió con ese mandato, había un reclamo de reforma de la Constitución. O sea, fue ratificada por el 67% de los bolivianos, ¿no? Y que incluyó hasta 36 pueblos originarios en la Constitución. Ahora, él tiene una reelección para conseguir la reelección indefinida, que todavía no está en discusión, pero se especula con eso. Con los 2/3 del Parlamento es suficiente, porque cualquier ley va a pasar sin la oposición. Según boca de urna, Evo Morales está a un diputado de tener los 2/3. Pero, insisto, todavía no es que ya está, digamos... Para vos sería un error de Evo Morales tratar de perpetuarse indefinidamente en el poder. Sin duda, sí, me parece, aparte que el MAS, digamos, hay cuadros y van a surgir nuevos cuadros. Bueno, Álvarez Linera, el vicepresidente, sí, es un hombre también formado en Europa, ¿no? Un tipo muy culto que banca el proyecto político desde el primer momento del socialismo de Evo Morales. Sí, fue central también pensar que la desconfianza en los sectores medios que generaba Evo Morales, y García Linera, como intelectual, profesor universitario, blanco, les dio cierta certidumbre, y ha sido como el gran conceptualizador y defensor del gobierno. Ahora él no puede presentarse por una reelección porque le corre lo mismo que al presidente. Le corre lo mismo que al presidente. Diego Lleno, una pregunta para Martín Sivak. Sí, sobre la reforma de la ley de hidrocarburos, porque justamente acá Argentina está discutiendo en este momento una ley de hidrocarburos que me parece que es casi antagónica a la política de Evo Morales en Bolivia cuando llegó. ¿Cómo fue en ese momento que pudo finalmente aplicar esa reforma que era bastante radical, no? Sí, inicialmente, digamos,
aparte fue muy radical la puesta en escena. El ejército boliviano ocupó las refinerías. Fue fue un acto de fuerza para negociar mejor con las empresas. Y las empresas, y aparte esto habla también del discurso radical y el pragmatismo. Evo Morales dijo, voy a invertir el número. Las empresas van a dejar acá el 82 y se van a llevar solo el 18. Finalmente consiguió el 50, que es lo que sucede con mucho, lo mismo con la política minera. Digamos, los ambientalistas están enojados por las políticas extractivistas, pero Evo Morales ahí priorizó el desarrollo económico y le generó conflictos con el movimiento indígena. Martín, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Yo insisto, me parece que, y el libro de Martín Jefazo, Retrato íntimo de Evo Morales, ayuda a desentrañar un poquito lo que ha pasado con Bolivia y también con Argentina. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué será que el mundo no se le cayó encima a Bolivia? ¿Por qué será? Repitamos por favor las dos placas del modelo económico en la Argentina y en Bolivia. ¿Por qué será que, aún teniendo a todo el mundo en contra, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del discurso político, por qué será que Evo tiene crecimiento con baja inflación y está lleno de dólares en el Banco Central, y por qué Argentina, con muchísimos más recursos desde el punto de vista de los recursos naturales, desde el punto de vista de la industrialización del país, tiene en los últimos 3 años estancamiento económico, y hace más de 6, 7, 8 años viene con tasas de inflación elevadísima, y la gran crisis que ha tenido Argentina, pierde nuevamente el valor de su moneda? Es decir, algo que Kirchner había recuperado. ¿Por qué nuevamente esto? La inflación del 35%, el dólar disparándose en los últimos 6 años. ¿Por qué nos comimos nuevamente el valor de nuestra moneda y tenemos que desesperadamente buscar dólares para que no caigan las reservas del Banco Central? ¿Y por qué lo logró Evo? Esa es la pregunta muy simple. ¿Se vendió al capital extranjero internacional? Me parece que llega un momento donde el piripipí, el discurso, la retórica, el relato, tiene que dejar lugar a la gestión. Y lo que ha faltado en los últimos 3 años es gestión. Y el gráfico del crecimiento con inflación. Argentina está hace 3 años con un modelo agotado. Cero de crecimiento en el caso de Argentina. Este es Bolivia, que no, tiene 5% promedio de crecimiento en los últimos 3 años y baja inflación. Argentina tiene entre 0 y 1% de crecimiento en los últimos 3 años e inflaciones arriba del 25% promedio todos los años. Está agotado el modelo. ¿Cómo se reformula? Vamos a discutir con Diego Santilli, con Roy Cortina, con Juana Mondarain y con Alberto De Facio, qué está pensando el gobierno para salir de la recesión y meterse de lleno en la carrera política del 2015. La inflación, la caída del salario real, la baja en el consumo y el enfriamiento de la economía están cambiando el humor de los argentinos. Según una encuesta de Poliarquía, el 65% de los consultados está disconforme con su situación económica personal. De ese total, el 19% considera que su actualidad es negativa y el 46% entiende que es regular. De acuerdo a la consultora, en los últimos 3 meses volvió a crecer el pesimismo y la incertidumbre, que incluye el temor ante la pérdida de empleo. La disparada del dólar paralelo, la ausencia de divisas y el conflicto abierto con los fondos buitre favorecen las expectativas negativas para lo que queda del año. A diferencia de la crisis de 2009, este año los planes del gobierno sirven únicamente para ponerle freno a la caída de ventas en algunos sectores de la economía, pero no logran revertir el escenario de baja actividad. La Casa Rosada sabe que la reactivación solo llegará cuando vuelvan a ingresar dólares frescos. El juez Tomás Griesa habilitó al mediador Daniel Pollack para que inicie en los próximos días una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno argentino y los holdouts. El anciano magistrado neoyorquino quiere saber si Argentina está dispuesta a cerrar el pleito en enero de 2015, el mes bisagra con el que se ilusiona toda la oposición. Aunque los candidatos apuestan a llegar al gobierno con un poco más de aire en las cuentas públicas, el mayor beneficiado con un acuerdo sería Daniel Scioli. El gobernador bonaerense necesita que Axel Kicillof le ponga fin cuanto antes a los 2 largos años de recesión que afectan a la economía. Ya estamos con Diego Santilli, senador nacional del PRO. Gracias por venir, Santilli. Con Alberto De Facio, senador del Frente para la Victoria, de Scioli, con el diputado del Frente Renovador, de Sergio Massa, Juana Mondarain, y con Roy Cortina, el diputado del Frente UNE. Ahora vamos a hablar un poquito de la carrera del 2015. Le dejó Martín Sivak a Mondarain
jefazo, el libro de Evo Morales, a ver si Massa lo podrá leer Massa. Por ahí puede aprender algo también Massa del libro de Evo Morales. Tenemos que aprender mucho de Evo Morales. Bueno, ahí está, también para Massa el libro de Evo Morales. Bueno, Santilli, no sé, ¿qué está haciendo hoy el gobierno? Digamos, hay un horizonte donde uno pueda decir la economía va a empezar a crecer, el gobierno va a tratar de ordenar un poco las cosas, o ya se larga la carrera 2015 en medio de una situación económica complicada. Yo creo que la respuesta la has dado vos mostrando los cuadros, has dado vos la respuesta. Lo que está haciendo el gobierno es encerrando en sí mismo, se ha convertido en un gobierno endogámico, mirándose hacia adentro. Vos ves en el mundo qué es lo que dice la gente, hay dos modelos, o sea, hay dos países, Venezuela y Argentina yendo para un lado, ni Bolivia está yendo para ese lado. O sea, todo lo contrario, Bolivia viene haciendo las cosas diferentes en todos sus aspectos hace muchos años atrás. Entonces, yo lo que siento es que no estamos yendo hacia el sendero de la mayor producción, mayor generación de trabajo o no pérdida de trabajo, pudiendo exportar más, que ingresen dólares. No es mágico que ingresen dólares, o sea, yo miraba este ejemplo de Evo Morales, que vos marcabas y que lo explicaba el escritor del libro. Y vos decís, ¿por qué hicimos las cosas mal cuando las podíamos haber hecho bien? Y no siento que vaya a cambiar en estos próximos 12 meses o 16 meses que restan. No lo veo, no veo ese sendero. Ahora, ¿estamos dispuestos a acompañar en términos de oposición el cambio? Es decir, sentarnos y discutir las reglas de cómo hacemos para bajar la inflación, cómo hacemos para combatir la pobreza estructural, cómo hacemos para discutir el tema de la inseguridad, que son los temas de la agenda de la gente. La agenda de la gente es esa, no es la agenda que está viniendo al Congreso y que envía el gobierno al Congreso para decir seguimos vivos, seguimos empujando, seguimos estando. Me parece que eso es lo que hay que hacer. Alberto De Facio, me imagino que no está para nada de acuerdo con lo que acabamos de decir. No, yo creo que es un mal ejemplo Bolivia, en términos comparativos, ¿no? Primero por la historia de Bolivia y su historia, digamos, su historia política reciente, no tiene punto de comparación. Argentina tiene una economía en términos de PBI 12 o 13 veces más grande que Bolivia, por eso la relación con las reservas, digamos, estamos hablando de dos economías totalmente diferentes. Y el PBI per cápita de un boliviano con un argentino tampoco tiene punto de comparación. Creo que no lo vine preparado para esto, pero digo, $4.500 per cápita contra 17.000 o 20.000 millones, de $20.000 per cápita de un argentino. Es muy difícil comparar economías con esas asimetrías. Evidentemente Bolivia, el punto, me parece, de partida es la nacionalización de los hidrocarburos, que en ese punto, digamos, hay un punto de coincidencia con la política energética que estamos llevando a cabo en el país y que me parece que tiene que convertirse en una política de Estado. Me parece que esto es lo que tenemos que ver. A mí me gustaría que sea una política de Estado, esto es de que una empresa como YPF sea, digamos, la orientación estratégica de las inversiones que el país necesita. Fíjate, el 1% de vaca muerta que hoy está siendo explotado, o sea, de la región Vaca Muerta hoy tenemos el 1% explotado. En 2 años va a representar el 15% de la producción de petróleo del país. Con lo cual, nosotros tenemos el 90% libre de vaca muerta para vender y hacer negocios con el gas y el petróleo no convencional. Es una fuente de ingresos para el país extraordinario, que nosotros creemos que hay que invertir esa renta gasífera y petrolera en una inversión en educación, en economías regionales, en el desarrollo del interior del país. Eso va a traer evidentemente mejores niveles de vida, bajar la inflación. Ahora, ustedes del espacio de Scioli dicen que Argentina hoy está, desde el punto de vista económico, por el buen camino. Argentina está resolviendo lo que le quedó pendiente de la gran crisis del 2001-2002, que es terminar el frente externo con la negociación con los bonistas que quedaron fuera del canje. Me parece que resuelto eso, que yo creo que el gobierno lo va a resolver, el próximo gobierno, que confiamos en ser nosotros, estamos en una situación excepcional para ser una fuente de atracción de inversiones externas. Para ser Bolivia, digo. No, porque Bolivia tiene Si tal vez sale todo bien, por ahí en el 2016 vamos hacia el modelo de Bolivia. Mira, bueno, Argentina, yo escuchaba en el año Argentina 2000. Tiene situaciones excepcionalísimas respecto a Latinoamérica y el mundo. Es uno de los países
atractivos para invertir, tiene todo. Argentina tiene recursos humanos, recursos naturales, infraestructura que hay que mejorar. Que hay que mejorar. Me gustaría que Massa, por ejemplo, diga si va a continuar con la política energética, si es presidente, o Macri. A ver, bueno, yo no podría estar más en desacuerdo con lo que dice De Facio. Yo sinceramente, yo sinceramente creo que los números son clarísimos, pero el principal número, creo, porque creo que es donde está la madre de todos los problemas, es el número de inflación. Nosotros ya estamos en una inflación del 40%, venimos de años de crecimiento de la inflación, mientras que Bolivia está con una inflación del 4% anual y el último mes hubo deflación, fue del menos 0,31. Está en una etapa de crecimiento de las reservas, cosa todo lo contrario a nuestra, está en una etapa de institucionalización de la moneda como un elemento fundamental de las instituciones del Estado, está en una etapa de desarrollo y por supuesto que con sus maneras, porque usted sabe que el desarrollo en los países se da básicamente con de tres formas, buenas, regulares y malas, digamos, a mi entender. Está el capitalismo competitivo, está el capitalismo de Estado, que es el caso de Bolivia, que le sirve para asociarse con las empresas de una manera relacional importante, y está el capitalismo de amigos, que es el que vivimos acá en la Argentina, el capitalismo, digamos, de empresas amigas del gobierno. Y un ejemplo que es Bolivia de capitalismo de Estado, con un Estado honesto, en lo cual, digamos, las tres máximas aymarás creo que se llevan a la práctica, ha logrado un desarrollo que han logrado otros países, digamos, no es solamente Bolivia. Disculpame. Nosotros estamos en la senda que solamente están transitando en el mundo dos países, que son Venezuela y Argentina. Esta es la verdad. Y voy al tema de la inflación. Venezuela y Argentina son los dos países con más inflación en el mundo. Pero, además, de los 191 países, solamente hay 6 que tienen inflaciones de más del 15%. 6. De esos 2 que tienen más del 15%, está Venezuela y Argentina. A ver, le voy a pedir una opinión a Roy Cortina y después vamos a hablar de qué está pasando con UNEM, Macri, Massa en esta carrera del 2015. No, a ver, este gobierno está actuando como si hubiera ganado una elección hace poco tiempo y hubiera empezado un mandato recientemente. Y resulta que este gobierno ya lleva 11 años, va a ser el gobierno cuando termine, el 10 de diciembre de 2015, el gobierno más largo de la historia de la Argentina, contabilizando a Roca también. La verdad que Argentina en estos últimos 40 años, Maxi, ha tenido 3 grandes crisis, la del 89, la del 2001, y se la dedico amistosamente a la mesa de peronistas que te acompaña, la de 74 y 75. Nosotros no estamos en una crisis similar a cualquiera de esas 3, pero estamos en una situación preocupante, por el cuadro social que hay, por la situación económica y por el enrarecimiento del clima político. El cuadro social es terrible en la Argentina, vos lo conocés muy bien. 10 millones de argentinos debajo de la línea de pobreza y de la indigencia. 75% de los jubilados ganando 3.200 pesos por mes. Infantilización de la pobreza. Estamos en una situación muy complicada. Vos lo sabés también muy bien que estamos en una tormenta perfecta o camino a una tormenta perfecta en el plano económico. Falta de divisas, caída del empleo, inflación. Y además hay una política del gobierno de confrontación. Yo, la verdad que en mi cuenta de Twitter muchas veces soy criticado por los kirchneristas cuando planteo que la inflación y muchos de los problemas de Argentina se solucionan con concertación. Y muchos nos dicen a nosotros, a los socialistas, a Wiener, a mucha gente de UNEN, eso es no identificar los enemigos, no identificar los adversarios. Por supuesto que en el capitalismo hay conflictos, pero no es siempre concertación o siempre conflicto. Este gobierno busca siempre el conflicto. Y la verdad que no se va a salir de la inflación, sino es con concertación de los sectores de la producción y del trabajo. Ahora la seguimos, una tanda muy cortita, 1 minuto y volvemos, no te vayas.
Carrefour presenta el cumple del año. Les cuento algo, pero de esto, musarela. Estaba con mi amigo, que es medio rayado. Tipo cuartirolo de la mañana me dice, llama al mozo. ¡Cremoso! Buenas noches, ¿ya probó Loné? No, gracias, estoy hecho un sardo. Este martes, en todos los quesos, fiambres y roticería, te devolvemos 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra. Y además, este martes festeja más con tarjeta Carrefour. 20% de descuento en tu compra. Vení al Cumple Carrefour. Un show de ofertas todos los días. Rosario, el centro portuario, industrial y comercial con mayor crecimiento en los últimos años. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Álamos, saber elegir. Si es de metal, se pinta mejor y más fácil con Simultáneo de Beñer. Directo sobre el óxido. Simultáneo de Beñer. Beñer, Beñer, nadie pinta como Beñer. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Excesos en comidas y bebidas. Pregúntele a su farmacéutico. Por su eficacia, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Carrefour presenta el cumple del año. Les cuento algo, pero de esto, musarela. Estaba con mi amigo, que es medio rayado. Tipo cuartirolo de la mañana me dice, llama al mozo. ¡Cremoso! Buenas noches, ¿ya probó Loné? No, gracias, estoy hecho un sardo. Este martes, en todos los quesos, fiambres y roticería, te devolvemos 30% en cheques Carrefour para tu próxima compra. Y además, este martes festeja más con tarjeta Carrefour. 20% de descuento en tu compra. Vení al Cumple Carrefour. Un show de ofertas todos los días. Seguimos en Plan M. Diego Genuvo, hoy se conoció muy temprano el fallecimiento de Antonio Cafiero, el último líder peronista histórico. Sí, 92 años tenía, lo están velando desde las 16 en el Salón Azul del Senado. Pasó gran parte de la clase política, dirigentes del peronismo, de distintas orientaciones. Tuvo 70 años en la política, del primer cargo público en 1951 hasta que fue senador. Terminó su último mandato como senador en el 2005. Cafiero, que una de las frases que dejó hace muy poco en uno de los reportajes, dijo: tuve 2 referentes en mi vida política, uno Perón y el otro Alfonsín. Dijo Cafiero hace... Clave para la democracia en el año 87, ¿no? Sí, sobre todo en ese momento, con los alzamientos cara pintada. También decretó 2 días de duelo el gobierno nacional y el gobierno de la provincia
de Buenos Aires. Y también falleció el juez de la Corte, Enrique Petracchi. Sí, bueno, eso abre una serie de interrogantes. A los 78 años también Petracchi llevaba 30. Junto con Fayt eran los dos ministros que desde que volvió la democracia habían sido designados. Ahora quedan 5 miembros, por ley está bien, por la ley del 2006, está bien este número de miembros, pero Zaffaroni cumple 75 años el 7 de enero. Y a partir de ahí el gobierno puede tratar de reemplazar ese lugar que va a quedar, porque quedaría la Corte con 4 miembros, dijo Zaffaroni, yo ya estoy ido. Algunos pensaban que por ahí intentaba seguir, pero bueno, tiene en este momento 5 miembros, Fayt con 96 años, Zaffaroni que se va, y bueno, hay una serie de interrogantes sobre el equilibrio dentro de la Corte y si el gobierno va a intentar, con acuerdo del Senado o no, a partir del 7 de enero, buscar un 5.º miembro en la Corte. Santilli, una palabra sobre Cafiero, ¿y qué está haciendo Macri hoy, digamos? Usted es de tracción peronista, pero Macri parece que está compitiendo con Massa para ver cómo seducen a los radicales. No, nosotros no competimos con Massa para seducir a otros. Puede ser que se nos vayan acercando algunos, como también se le pueden acercar a Massa. Nosotros tenemos la construcción de una tercera vía, y nuestra tercera vía, ¿qué significa? Es agarrar la agenda de la sociedad, la agenda de la gente y llevarla a la práctica. Nosotros entendemos que esa es nuestra visión y hay lugares donde se nos dio el caso de los radicales subiéndose con nosotros, que es Marco Juárez, Córdoba, Villa Dolores el otro día. Entonces, esos son los ejemplos que estamos construyendo. Yo no quiero asemejarme a nadie ni pensar estrategias diferentes a los otros, pero nuestra estrategia y nuestro posicionamiento es ese, construir la agenda de los ciudadanos. Y para mí la agenda de los ciudadanos pasa por los temas de siempre, lamentablemente por los temas de los últimos 30 años de nuestra república, que son la inflación, la inseguridad, la falta de inclusión, la pobreza estructural, los temas que no se han resuelto en estos 30 años de democracia. Hoy no está definido si Macri puede tener o no un vice radical. ¿Habría que descartarlo? ¿O no hemos definido. Nuestra estrategia es consolidar esta tercera vía. Esa es nuestra estrategia, nuestro trabajo, recorriendo, construyendo y formando nuestros candidatos en todas las provincias. ¿A Mondarain Massa se está acercando al radicalismo? Digamos, construyendo la provincia. Nosotros nacimos como una formación de características plurales. En el inicio del Frente Renovador hubo mucha gente que vino del radicalismo, de hecho muchos de los principales dirigentes provienen de esa fuerza y de otras fuerzas. Digamos, nosotros pretendemos seguir ampliando esa pluralidad y lo que estamos haciendo hoy es fortalecer básicamente en las provincias de la Argentina la posibilidad de que se formen frentes plurales básicamente en las provincias en donde hay que ir contra gobiernos que llevan años y años y años, que tienen características feudales. ¿Despacio lo están dejando solo a Scioli en la interna del peronismo contra el kirchnerismo, digamos? Massa va por fuera, Macri construye con los radicales. No, son espacios políticos diferentes. Primero, déjame mandarle un saludo a Francisco y a Santiago Cafiero, son los nietos de Antonio, que son compañeros de la gestión. En el gobierno de la provincia. Sí, un fuerte abrazo. Y bueno, y Antonio representó la vía de entrada de muchos en la renovación, ¿no? Nos iniciamos en la política con Cafiero. Y representó, como vos decías, ese abrazo de Perón con Balbín llevado al terreno concreto, que era la defensa de la democracia cuando estaba amenazado el gobierno de Alfonsín, aún sacrificando su propia carrera política. Así que creo que es uno de los grandes héroes de la democracia argentina. Dicho esto, digo, el espacio de Macri y de Massa son espacios distintos al peronismo. No hay que seguir insistiendo con que Massa forma parte del peronismo, me parece que, o del Frente para la Victoria, quiero decir, no quiero usar el peronómetro y menos hoy. Así que nosotros estamos en una compulsa interna eventualmente si hay otro candidato para ir a las PASO. Obviamente no estamos seduciendo radicales. Me parece que lo que denotan las dos estructuras políticas es justamente una carencia de estructura en el interior del país, lo cual, digo, advierte un signo de preocupación, digamos, si estas fuerzas gobernarían el país. Los únicos que tienen estructuras en el país son el radicalismo con los socialistas y el Frente para la Victoria. Esta competencia por ver quién se saca fotos con otros denota esa falta de penetración en el interior del país. Roy Cortina, ¿entre Massa y Macri van a terminar con UNEN? No. ¿Se van a terminar desarmando UNEN a nivel nacional? No, de ninguna manera. No, a mí las fotos me tienen sin cuidado porque han existido fotos ya de principio de año y van a seguir existiendo dentro de UNEN, fuera de UNEN, incluso hasta van a haber fotos
de cualquiera de las tres fuerzas, de los candidatos de las tres fuerzas que están sentados en esa mesa, no tengo duda porque el país... ¿Fotos prohibidas? ¿Fotos triple X? No. Fotos de todo, de todo tipo. Nosotros, mira, Todos estamos colores. trabajando por una propuesta que tenga como base enfrentar los problemas que tiene hoy la Argentina, eso es lo importante. Los que apuesten a otra cosa se van a equivocar, porque la verdad que tratar de armar un frente para ganarle a un candidato peronista o a un candidato del Frente para la Victoria va a ser un gran error, ¿sí? Yo creo que hay que tratar de armar alternativas políticas que tengan una coherencia. La coherencia no tiene plazos. Si tenés que ganar, ganás. Si no ganás, no ganás. Pero no se puede armar frentes que prioricen la alternancia por sobre la alternatividad. Argentina lo que necesita es partidos políticos y frentes que sean caracterizados por propuestas que la gente diga, bueno, esta gente va a ir para este lado, esta gente va a ir para este otro lado. No es sacarse una foto, unir dirigentes, ir a buscar gente del espectáculo, deportistas, para tratar de ganar una elección. No funciona así la política. La experiencia ya está, ¿no? La alianza fue esa experiencia. Se está refiriendo por ahí La a Macri, alianza- que estuvo con Ramón Díaz, va con Baldassi en Córdoba. No, al revés, lo que yo con estoy, Miguel del Cel en yo Santa Fe. lo que estoy diciendo es exactamente, es la coherencia. Nosotros estamos construyendo algo distinto desde hace mucho tiempo y el ejemplo que decía Roy Cortina es la alianza. La alianza se juntó para terminar con un gobierno, en vez de tener una alternativa buena, expectante, lo que fuera, de país hacia adelante. Eso fue la alianza y por eso fracasó como fracasó. Con nada es bueno en contra de algo, sino todo es bueno a favor de un futuro. Yo, si me permitís, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que lo que nos tiene que unir a nosotros hacia el futuro es la gestión, precisamente. Y bueno, las gestiones no son patrimonio de nadie. Las gestiones buenas que necesita la Argentina para no terminar como estamos terminando, vienen de todos lados y ese es el esfuerzo que hacemos nosotros. Quiero decir algo y termino. Yo formé parte del MUSO, el Movimiento Unidad, Solidaridad y Organización, que fue la fuerza que llevó a Cafiero a crear la renovación peronista. Creo que fue extraordinario dirigente Antonio Cafiero, fue un hombre que luchó por las ideas, fue un demócrata, fue un republicano, fue un hombre que creyó en que el peronismo se podía incorporar con todo a la democracia argentina, lo logró y creo que fue la anteúltima renovación que tenemos en el peronismo, la próxima es la nuestra. Diego, una última pregunta para el senador Santilli. No, si cree que el radicalismo se puede reconstituir a partir de la próxima elección, o si se vuelve a un único peronismo, porque la elección anterior lo que había era una posibilidad del radicalismo que se reconstituya, ¿no? El resultado que tuvo unen a nivel nacional el radicalismo en todos lados, ahora con Macri y Massa succionando radicales de distintas provincias. No diga succionando que queda feo. Ahora viaja Massa a Tucumán esta semana, digo, ¿qué queda después para el 2015? ¿Qué ven ustedes que queda para el 2015? ¿Solo peronismo dividido en distintos lugares y el radicalismo poniendo vices? ¿O se puede reconstituir ese radicalismo? Yo veo al PRO, claro, se tendría que contestar Roy Cortina, porque yo veo al PRO gobernando el 2015 y no veo, y además no pienso en que el radicalismo no esté o no exista o se divida, y tampoco pienso que el peronismo va a desaparecer, todo lo contrario. Yo creo que el radicalismo y UNEN y el socialismo está construyendo una alternancia, nosotros del PRO estamos construyendo otra, el peronismo en sus diferentes facetas está buscando su nueva identidad o su nueva búsqueda o su nuevo espacio, pero yo no imagino el nuevo radicalismo. Ahora sí, ¿qué imagino en el 2015? Imagino un gobierno que no va a tener mayoría en sus parlamentos. Y ese 2015 implica, ¿sabes qué? Mucho diálogo, mucho intentar encontrar puntos de común acuerdo para resolver los problemas estructurales de la Argentina que no han sido resueltos en estos 30 años de democracia. Y última palabra para decir, sí, Antonio Cafiero fue un grande, un hombre importantísimo. Yo recuerdo muchas anécdotas de diálogo con él donde siempre te daba la palabra de tranquilidad, de paciencia y una reflexión. A mí me parece que, por ahí me equivoco, saben más los hombres de la provincia que yo, Antonio Cafiero fue el último gran referente emergente de la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, que fue gobernador, porque no lo fue Rucauf, no lo es Scioli, que vienen de otro. Entonces digo, y fue el mejor gobernador después de junto con Mercante de la provincia. Falta un desafío. Llega Roberto García a Canal 26. Sí, gracias por haber estado acá. Aparte no nos peleemos, está bien solamente para decir esto, lo que dice Santilli. Que pensar la política en el clivaje peronismo-antiperonista es un atraso total. Gracias a todos por haber estado en Plan M. Vamos volando la tanda, ya llega Roberto García a Canal 26. No te vayas.
Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Si es de metal, se pinta mejor y más fácil con Simultáneo de Beñer. Directo sobre el óxido. Simultáneo de Beñer. Beñer, Beñer, nadie pinta como Beñer. HMB, 3 letras que combinadas con proteínas y vitamina D hacen del nuevo Ensure Advance un suplemento especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, energía para vos. Comió mucho, le cayó pesado. Pregúntele a su farmacéutico. Por su mecanismo de acción, Palatrovil lo resuelve. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión digital, más internet 10 megas, más telefonía, más Wi-Fi. Por solo 434 pesos final por mes. Y en primavera, Telecentro te regala 200 pesos de bonificación para que elijas el triple pack que quieras. Y por 3 meses, te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max digital, más Movie City Pack, más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Quédense con Roberto García, que ya llega al aire de Canal 26. Chau, pásenla bien.